15 minutos de la película, es un poco lento, presenta el marco, dijéramos, el contexto en el cual se desarrolla, pero después se pone buena. Y bien, muy pertinente para lo que estamos viendo. Sí. Es basada en la vida real. Eso es lo bueno, ¿no? No es ficción, está basado en la vida real. Bueno, comienzo por eso, la asistencia. Ya todos se anotaron. Y voy a distribuir lo que es la tarea para este encuentro, para no dejarlo a última hora, sino a última hora pues ya repasar. Todo está en el folder, luego lo vemos. La tarea dice que en la plataforma puedo entrar, pero para entrar a la del grado no me deja. ¿Para entrar? A la del posgrado no me deja. No te dejó. Sí, es que la plataforma... grado, sí. Ajá, hoy la plataforma es... Ajá. Ahorita que estaba en clase con los muchachos entré bien y trabajé con ellos bien en la plataforma del grado. Ajá. Pero ya para subir el recurso, No, en la plataforma para posgrado no me deja. me lo puedes enviar por WhatsApp. Bueno, Y después lo subí. después lo subo, perfecto. Sí. Aquí le dejo, profe Eduardo, profesor José, Karina. Profesora María Gabriela, profesora Marta, la profe Priscila y Juan. Pues nada, para comentarles de que las tareas se están haciendo. Felicidades, ¿verdad? Les agradezco. La mayoría. Para esta última, para las tareas de la sesión pasada, la mitad lo han hecho, ¿verdad? Así que porfa, si lo tienen pendiente, si lo pueden hacer el fin de semana, pues, ¿verdad? Para que no se acumulen y que me ayuden con eso, porque si no se completan las tareas, no puedo hacer la investigación. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? Anuncios. Hoy tenemos un nuevo tema, ¿verdad? Que conforme el syllabus, y vamos a hacer una actividad. Siempre hacemos una actividad. Lo mismo va a hacer en el próximo encuentro, siempre tenemos nuestra actividad. Pero estaba pensando y me gustaría conocer su opinión para el último día, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para el último día? Algo bonito para cerrar, ¿no les parece? Entonces, no sé, se me ocurre el horario es de 6 a 8, podríamos estar de 6 a 7 y después a ver si vamos a algún lado, ¿verdad? A cenar y a celebrar que terminamos el curso. ¿Verdad? Entonces, para no ir muy largo. Yo me comprometo hasta la cena, ya después lo de la bailada. Ok, entonces para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Pero yo, queridos docentes, yo los quería invitar, ¿verdad? Yo los quería invitar para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Como con mucho cariño, ¿verdad? Para que eso pues lo tomemos en cuenta, que no es que vamos a ir así, sino que aún me gustaría invitarlos. Y cerramos el curso. Para ese último día, me gustaría también hacer un grupo focal, quizás como es de 6 a 7, tal vez terminaríamos temprano el último día, a las 7, para poder ir a cenar. A las 7, si no, van a llegar a su casa, imagínense el profesor Guillermo, con escarcha, con pintura, cenado, y después el último día llega a las 11 de la noche, porque estaba en la UAM. Ajá, y pasó dejando a la compañera, entonces todavía no sé, te imaginas. Buenas, profesora Alicia, buenas tardes. Entonces, quizás haga un pequeño cambio ahí. El último día, ¿verdad? De 6 a 7 salimos una hora temprano y luego hacemos pues esa actividad de convivencia. Profe, está frío, profe, yo creo que tal vez, no sé si cambia de lugar porque se puede enfermar. Esta es una película basada en la vida real, muy buena, si la puede ver, ¿verdad? Para la próxima semana. Ok. Ok,
Perfecto. La vez pasada terminamos la clase con las mandalas, pero no logramos hacer las preguntas de reflexión final. Entonces, yo propuse esto en el documento y me gustaría que las leyéramos y tal vez alguien, si podemos pasar cada uno de una forma muy breve, 2 minutos, 2 minutitos contestando algunas de estas preguntas, o todas pues, pero muy breve, ¿verdad? La primera, ¿qué emociones experimentaste durante la actividad? ¿Ok? ¿Qué simboliza tu mandala para vos? ¿Cómo podrías utilizar esta actividad con tus propios estudiantes? ¿Qué relación encuentras entre esta actividad y los valores de cultura de paz? ¿Cómo podrías aplicar esta experiencia en tu aula para promover la paz? Pueden escoger alguna de ellas, las que deseen contestar, pero sí, tal vez un par de minutitos o un minutito cada uno, un minuto, algo muy breve, ¿verdad? Comenzamos con su mandala, tal vez si puede pasar al frente y con el micrófono. El orden, profesora Marta, luego el profesor José. 1 minuto. Buenas noches, estimado profesor. Sí, cuando yo hice actividad, para mí fue como desconectar, como que me hicieron un cortocircuito porque venía a trabajar y que pintara, entonces me sentí, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? Pero no sabía cómo iba a ser la mandala, pues. Y entonces ya cuando miré, entonces dije, bueno, tengo que buscar cómo ser creativa, pues. Y entonces empecé a idear, pues, cómo pintar, que se mirara bonito, pintoresco, ¿verdad? Y miré, pues, que me salió una estrella, entonces dije, ve, soy una estrella. Entonces, y bien iluminada, con mucho resplandor. Digo, bueno, gracias Señor, porque me tocó esta estrellita, pues, maravillosa en esta mandala. Entonces, pero sí, fue un reto para mí en ese momento, porque venía cansada, ya, entonces nunca pensé pues que iba a ser así la actividad. Entonces, pero me gustó mucho, profe. Gracias, sí. Profe Alicia, le debo su mandala. No importa. Claro, adelante. Qué pesar que no hice el ejercicio en la clase pasada de la mandala. Soy fanática de las mandalas. Yo hago mandalas también en mi casa. Siento que me dan, en mis tiempos, que siento que lo necesito. Siento que me dan un espacio para reflexionar, cortan toda frustración que pueda tener y sí, desarrollan la creatividad enormemente, pero también siento que dan ese equilibrio y esa paz para que uno se detenga exclusivamente a pensar en qué color voy a poner, cómo lo voy a combinar, qué forma me va a salir también de lo que estoy pintando. Y es un ejercicio bonito para poner en el aula de clases porque hace ese corte. Quizás estamos en una discusión álgida con los estudiantes o están muy intensos y entonces hace un punto de quiebre, ¿verdad? Para que vuelvan a tener esa paz, esa tranquilidad, pero ese pensamiento con uno mismo para ver qué es lo que me está pasando en este momento. Entonces, celebro este ejercicio. Gracias. Muchas gracias, profesora Alicia, por sus comentarios y reflexiones. El profe José y luego el profe Eduardo. Disculpe, para seguir un poquito. Buenas tardes a todos. En mi caso, yo me retrotraí a mi infancia, ¿verdad? Y quizás lo comenté en el documento que lo puse allí de la actividad. Yo sinceramente, pues, mi infancia fue muy humilde y nunca había agarrado un pincel ni una acuarela. Es la primera vez que lo hago, pues, y lo digo con toda sinceridad. Ni en la secundaria, ni en la universidad. En la universidad hasta hoy, pues. Y quise pintar aquí con la mandala en el centro, pues, la paz, ¿verdad? Analizando, ahí dice la palabra paz, analizando la clase, ¿verdad? Y los colores, la pinté en blanco, por eso no se ve, pues. Sí. Y los colores como la hermosura y todo eso, y al final de esta mandala puse el rojo y el negro, que cuando se rompe la paz son las cosas que trae consigo, pues, que es el derramamiento de sangre, y el negro, que es la muerte, pues. Entonces, esto, sinceramente, nunca lo había hecho, como dice la profesora, a lo mejor lo practique con los estudiantes, tuve un relax, ¿verdad?
y saber que esto le ayuda a uno a reflexionar, a meditar y sobre todo a entender. Dejé cosas sin pintar porque creo que la vida es un proceso de aprendizaje y simboliza eso, que hay cosas nuevas que uno debe conocer y que ahí quedaron en el suceso de la vida y que algún día pues las voy a pintar de algún color o de alguna experiencia vivida, tanto en la clase como en la vida profesional, laboral y sentimental. Un aplauso para los tres participantes. Muy bien la reflexión, gracias. Ahora sí, profe Eduardo, disculpe. Gracias. Buenas tardes. Yo voy a contestar las preguntas brevemente, ¿no? Como para seguir un poquito el... ¿Qué emociones experimentaste durante la actividad? Calma, tranquilidad, sosiego, un poquito de ambiente, pues teníamos música, aunque había música de los BIs, pues, y música que estábamos como en la misma sintonía, ¿no? ¿Qué simboliza para ti la mandala? Simboliza bienestar, tranquilidad, puede dar un poquito de empatía también con el entorno. Hay momentos en que uno tiene que ser reflexivo, apartarte un poquito y hacer la introspección, ¿no? Hacer una evaluación interna. ¿Cómo podrías utilizar esta actividad con tus propios estudiantes? Poniéndola en práctica, haciéndola. Eso va a disminuir el estrés incluso. Hay temas que pueden ser, como explicaba la profesora, muy controversiales, muy de tensionamiento, o se llenan de estrés complicados para ellos. ¿Cómo resolverlo? Más que si son casuísticos. ¿Cómo poderlo resolver? Y si no están acostumbrados a argumentar o a plantear, les hace difícil, ¿no? Y buscan la inteligencia artificial. Yo le digo que eso no humaniza. Tenés alguna información, pero hay que humanizarlo, hay que ponerlo desde el punto de vista. ¿Qué relación encuentra entre esta actividad y los valores de la cultura de la paz? Tolerancia, paciencia, esos son valores importantes. ¿Cómo podrías aplicar esta experiencia en tu aula? Indudablemente que hay que hacerlo, como decía la profesora, tendríamos que comprarla. ¿Usted la compró, profesor? Tengo que comprarla. Y imagínense que tengo un estudiante, 30, 35 estudiantes, comprarles lápices. Pero indudablemente que sí, sería fantástico promover en ellos algún momento para salir del esquema de la rutina. De, a ver, vamos a dar un tema, vamos a desarrollarlo, ese esquema que hay que romper siempre para que ellos sientan como mucho más atractivo la clase. Gracias. Profesor Juan. Bueno, yo hice algunas anotaciones porque me quise lucir hoy. Hoy se me preparé para la clase. Bueno, chicos, de hoy, de ayer y de hoy, primero que la mandala para mí representa en los colores los valores, ¿verdad? Este verde es la esperanza, ¿verdad? El amarillo es la fe y lo blanco, que no pintamos, que lo que está alrededor simboliza la paz. Además, esta parte brillante nos representa que no todos somos iguales, que somos diferentes, ¿verdad? A algunos les gusta lucir escarcha, a otros no. Y el color que hice con rojo y blanco para que diera un tenue, significa el amor. Y que algunas veces con el morado representamos el luto, el dolor que llevamos dentro cuando se nos muere un familiar. Ahora, ¿qué emociones experimentaste durante la actividad? Armonía, paz, porque recuerden que estábamos con música y entonces todo estaba armónico. De repente todo el mundo callado y de repente compartíamos los colores, ¿verdad? Etcétera. ¿Qué simboliza tu mandala para ti? Ya lo dijimos. ¿Cómo podrías utilizar esta actividad con tus propios estudiantes? Bueno, yo la utilizaría para hacer un equilibrio entre las relaciones humanas, ¿verdad?, de cada estudiante y que en la mandala representen los valores que ellos han convivido y han experimentado. Y luego, ¿qué relación encuentra entre esta actividad y los valores de la cultura de paz? Bueno, tenemos respeto, empatía. ¿Y cómo podrías aplicar esta experiencia en tu aula?
para promover la paz. Sí, podíamos aplicarla, ¿verdad? Pero tal vez no con los mismos instrumentos. A lo mejor tenemos que improvisar, ocupar una página y que los muchachos hacer un gráfico, o ya llevarle el gráfico impreso, ¿verdad? Y ocupar marcadores o lápiz de colores, ¿verdad? Son un poco más baratos para poder hacer la actividad. Muchas gracias, un aplauso. Profesor Juan, gracias. Profe Karina. Bueno, les enseño mi mandala. Yo creo que experimenté varias emociones de subida y bajada, porque me sentía como en tranquilidad y paz, pero a la misma vez decía, ya se va a acabar el tiempo, yo quiero terminar mi mandala, y me daba estrés. Y yo soy bien estresada y exigente conmigo misma a veces. Y decía, no, en este tiempo yo la tengo que terminar, la tengo que terminar. Entonces miraba el reloj y decía, ya se va a acabar el tiempo, y eso me daba estrés. Y decía, pero el estrés no me puede abarcar la tranquilidad y quitar la paz que estoy sintiendo en este momento. Entonces yo estaba como subida y bajada, queriéndome regularme yo misma para terminar mi mandala. Para mí simboliza nuevas cosas por descubrir, porque yo creo que no es lo mismo ver la mandala cuando estaba sin los colores, que ya al colorearla creo que se ve algo diferente. Yo siempre trato de, bueno, como doy clases de psicología, entonces yo trato siempre de incorporar, es más fácil incorporar actividades de este tipo en una carrera de psicología. Pero los muchachos siempre encuentran cuestionamientos y me dicen, profe, porque yo les digo, lleven papelógrafo, vamos a hacer actividades así en el suelo. Profe, la UAN no puede usar papel, no llevemos papelógrafo. Profe, usted está cometiendo un delito porque estamos usando papel. Y yo les digo, muchachos, es para que hagamos otras actividades y no solo nos basemos también en lo virtual, porque está bien lo virtual, pero hay que relacionarnos, no perder esta relación humana, este acercamiento. Entonces ellos me dicen, no, profe, la UAN no se puede usar papel, no vamos a llevar esa actividad que usted dice. Entonces, pero yo siempre trato de hacerles la reflexión, muchachos, tenemos que convivir. Creo que hay mucha relación en la cultura de paz con esta actividad, porque yo creo que entre mejor nos sentimos con nosotros mismos, eso vamos a reflejar con los demás. Si nos sentimos en calma y tranquilidad, vamos a compartir calma y tranquilidad. Si andamos constantemente enojados, ansiosos, eso le vamos a compartir a los muchachos. Y bueno, creo que la puedo aplicar en el aula, en diferentes temáticas de psicología, pues, como les decía, da mucho lugar a aplicarlas en mi carrera, siempre y cuando los muchachos no estén, profe, no, eso no se puede porque es un delito en la UAN. Gracias, un aplauso a la profe Karina. Eso con lo del papel es cierto, me ha pasado a mí. Y es que a veces quiero hacer exámenes y a veces siento que es necesario que sea con cualquier electrónico cerrado, cualquiera, desde el reloj hasta la tableta, la computadora, lo que sea, teléfono cerrado. Y no hay manera más que con papel. Pero lo otro es examen oral. Entonces yo sí he llevado exámenes como era antes, ¿no? En papel y lápiz. Y me he encontrado de que a veces no andan lápices, no andamos lápices ni lapiceros. Ya nos estamos acostumbrados a que todo es electrónico. Pero sí me ha pasado eso y entiendo esa parte, entiendo la política, entiendo que hay que cuidar, pero a veces, como tenemos todo el acceso los estudiantes a las nuevas tecnologías y uno quiere evaluar realmente, a veces con la metodología del examen, pues funciona con el papel. Una forma. Ajá, con la pizarra. Para hacer shape, forma, uno le da una forma, ajá, shape, y ellos diseñen de esa forma, ajá, sacan otra, es decir, le impronta la creatividad. Que también eso es un estímulo del ser humano para interpretar. Cuidado. Hay servilletas, ¿tenés servilletas de papel para secar? Ya, ok. Muy bien, perfecto. Profesor Leonel. Y luego el profesor. Acá.
Bien, mucho gusto, buenas tardes. Les presento la mandala que hice. Primera vez que hago esta dinámica, esta actividad. A pesar de que provengo de una familia que tiene la habilidad de dibujar, pintar. Yo aprendí un poquito de ello, pues yo puedo dibujar esas caricaturas, yo puedo hacer caricaturas. Es lo mínimo que puedo hacer, pero sí tenía rato de no pintar. Y me teletransportó a la última vez que yo hice algo de este tipo de dinámica. Y lo bonito de esto es que también en la práctica, aunque lo sepamos o no hacer bien, creo que todos nos esforzamos por dar lo mejor. Y eso es lo que pasa en la vida real, pues nos esforzamos. Y eso es lo que para mí significa experimentar esta actividad de la mandala, pues que hacemos un esfuerzo por hacerlo mejor y brindar y compartirle de lo bueno que nos dejan estas experiencias con los compañeros, con los alumnos, con los docentes, colegas y todo. Porque creo que escuché algunas expresiones de mis compañeros que de repente andamos como tribulados, como estresados, y ciertamente pues en la disciplina en que yo trabajo pues sí abunda mucho el estrés, la fatiga, el cansancio, el enojo, el tráfico y todo eso se viene juntando y cuando venimos aquí me ha pasado, pero lo bonito que sí tengo es que nunca pues he acarreado eso al salón de clase. Escuché, creo que fue la sesión anterior, que como que uno se quita el sombrero y de repente se lo pone y entra al salón de clase ya con otra figura, con otra imagen. Es cuando tenemos un bebito chiquito en casa, recién nacido, y llegamos cansados, fatigados del trabajo, y tal vez nos fue mal, tal vez nos hicieron una mala pasada y llegamos bien atormentados. Pero cuando tenemos un bebito en casa, me acuerdo que decía mi esposa, lávate las manos, cámbiate de ropa para que vayamos a ver al niño y que no sé qué. Entonces ya era como despojarme de esa ropa, lavarme eso mal que traía y enchufarme en aquel encuentro con mi niño tiernito. Entonces, pues para mí fue verdaderamente muy emotivo y me gustó. Le enseñé la foto a mi esposa, le gustó también y le mostré el resto. Sí, también, sobre todo porque llevaba 2 videitos, entonces se los mostré esa misma noche que lo llevé. Ella está a gusto con que yo esté acá participando de este curso con ustedes y pues gracias a todos porque nos brindamos nosotros mismos este espacio de compartir. Gracias, profesor. Excelente. Gracias, un aplauso. Finalizamos con aquí el profe. Faltan 2. Bueno, yo pues agradecer también por la actividad que fue muy buena. En mi caso, al igual que mis antecesores, pues también fue primera ocasión en que realizaba un trabajo así en mandala. Fue desde que íbamos a iniciar, yo estaba viendo y ya estaba viendo los colores que habían, miré la figura y entonces ya en mi mente yo estaba como armando cómo lo iba a hacer y qué representa para mí esta mandala. Representa la naturaleza, el equilibrio. Bueno, y la naturaleza hay que cuidarla, hay que amarla, hay que respetarla para mantener ese equilibrio. La naturaleza pues da vida y eso es lo que traté de reflejar acá. ¿Y cómo lo relaciono esto con el aula? Pues para mí también los alumnos es algo así, es como una materia, tal vez la palabra es un tanto grotesca, pero así lo es para mí, ¿verdad? Son como una materia bruta que hay que darle forma, que hay que irlos trabajando, porque para mí los jóvenes representan el futuro. Yo les digo, ustedes son los futuros profesionales, ustedes son los futuros administradores, gerentes, ustedes son los futuros empresarios, son los futuros funcionarios, de aquí van a salir ministros de instituciones del Estado, van a salir directores de bancos. Ustedes tienen que apreciarse, tienen que autovalorarse, tienen que saberse que son importantes. Entonces, y para mí es un gusto
es algo que aunque a veces digo, wow, de pronto que puedo hacer más afuera, pero lo que puedo hacer aquí no lo voy a hacer afuera, poder aportar mi granito para la construcción de la formación de estos jóvenes, y para mí eso también es la naturaleza. Yo procuro, aunque mi espacio es bastante pequeño, pero procuro ahí tener mis plantitas, tener mis flores y estarlas cuidando, estarlas regando. Y lo mismo pues son para mí los jóvenes, algo que hay que cuidarles, que darles forma, que amarlos, que respetarlos y ayudarlos a que ellos encuentren su equilibrio. Gracias. Una última participación. Bueno, voy a tratar de ceñirme a las preguntas. ¿Qué emociones experimentaste durante la actividad? Bueno, realmente había tenido, igual que hoy, un jueves bastante intenso. La semana pasada venía realmente bien cansada. Yo estoy en un momento de transición de salir de la docencia a una posición administrativa, digamos, dentro de la facultad. Entonces, trato de concentrarme para ir poniendo atención sobre cosas con las que algunas las sabía, pero otras no estoy habituada a ellas. Entonces, venía como así. Y lo primero que me pasó es que me levanté y cuando vine aquí solo habían 2 pinturas, 2 colores. O sea, y yo dije, bueno, esto es lo que tenés que hacer, tomar los 2 colores que hay. Y empecé a ponerlos como se me ocurrió. Y después estaba echando el ojo. Profe Eduardo, ¿ya la desocupó? Préstemela. Profe José, usted, así fui llenando la mandala. Porque de alguna manera sí sentía la tensión del tiempo, sin embargo, fue como 1 minuto que me duró, porque luego nos puso música de mi tiempo, ¿verdad? Y entonces me desconecté completamente y ya después me centré en terminarla, de manera que estaban hablando y yo ya por allá, que decía, ya se acabó el tiempo. Y yo no me molestaba ni en decir no, sino que yo seguí hasta que pues más o menos la terminé. Coincido, no sé quién fue que dijo, creo que fue el profesor Malta, que hablaba de que había partes que no tenían color. Y al final, pues yo decía, bueno, sí, hay unas partes que no tienen color, pero bueno, la vida es eso, hay cosas que no hemos aprendido, que sobre la marcha las podemos aprender, que todavía no tienen un color definido en nuestra vida, no están terminadas, entonces eso es importante. Y ahí veo un poco lo que puede simbolizar la mandala para mí, ¿verdad? Sí creo que podría utilizar con mis propios estudiantes esta actividad, probablemente adaptándola o de alguna otra forma, porque incluso podría ser una construcción colectiva. O sea, hasta ver cómo logramos armonizar con el aporte de todos una mandala, se me ocurría, ¿verdad? Y me parece que sí, no solamente es que genera serenidad en la persona que realiza la mandala o que está coloreando la mandala. Ese es un primer punto porque nadie puede dar lo que no tiene. Si andamos agitados o si andamos malhumorados, lo que hacemos es pues torcer o maltratar el entorno, digámoslo así. Y eso sería como un primer punto de partida sobre cómo la podemos utilizar para promover la paz. Pero luego también este espacio de retroalimentación también podría ser, porque incluso si yo pusiera a mis estudiantes una mandala más o menos complicada y pidiéndoles que cada quien aportara para construir una mandala colectiva, al final el proceso de retroalimentación también podría dar, o de cómo fue tu experiencia trabajando en esto, cómo decidiste qué color, dónde, qué parte de la mandala ibas a pintar, pues también podría ser una manera de trabajar el tema de la paz. Agradezco todas sus reflexiones y sus aportes y sé que se disfrutó porque yo lo noté. Tal vez no se dieron cuenta, pero yo de aquí sí estaba viendo qué es lo que tengo que hacer. Después de cada encuentro, yo lleno, por lo menos una herramienta, una que se llama guía de observación. Y yo lleno después qué fue lo que observé. Y estaban silbando algunos. El profe Guillermo se puso a cantar y en cierto momento se levantó. Lástima que no vino porque me dice que está con faringitis, laringitis.
Sí, entonces se puso a bailar en cierto momento y realmente se puso como que, a mí me dio lástima, pero en un parpadeo se fue el tiempo y eran las 8. Y eran las 8. Aquí tratamos de comenzar temprano para irnos también a la hora que es. Así que qué bien que estuvo bien la actividad y la disfrutaron. ¿Sí, profe? ¿Marta? Sí, claro, para la actividad. Las traje por Amazon. Sí, las traje por Amazon. Para que todos, sí, a lo mejor hay. Sí. O impresas también. Sí, ok. Lo otro es, tenemos la película. ¿Okay? Yo sé que es tecnología de DVD, ahora cuesta conseguirla, pero es una tarea, dijéramos que el próximo encuentro yo le voy a dedicar un momento a preguntarles un par de preguntas reflexivas, pero para poderlas contestar hay que ver la película, ¿verdad? La película está basada en la vida real, es una historia real y es el contexto en un aula y de unos estudiantes que están con mucho riesgo de diferente tipo. Y luego está la protagonista, que es la persona que está acá, es la docente que llega a esta aula con esta situación y todo lo que ella hace para transformar la violencia que estaba expuesta, que vivían estos estudiantes y cómo los va trabajando y bueno, no les quiero contar más, pero es muy pertinente para la clase. Le decía, creo que el profe Eduardo al inicio, de que los primeros 10 minutos quizá, no se preocupen, suben un poco lento, no pasa nada, pero después se pone buena, ¿no? Entonces, si tienen chance, véanlo. 2 horas. Sí, está en inglés con subtítulos en español. Sí, tiene la opción en Setup de ponerle los subtítulos en español. Yo la vi ya completa, no iba a darles un material sin obviamente revisarlo antes. Me detuve a ver lo que decía desde comienzo a fin y sí, está muy pertinente para la clase y por eso lo recomiendo. Se llama Freedom Writers o Escritores para la Libertad. Perfectamente. Si lo encuentran por sus medios, igual, ¿verdad? Pero igual les dejo la película por si de repente lo pueden ver con sus estudiantes. Consiguen el DVD que se conecta a la computadora y listo, y lo ven con los estudiantes una y otra vez, ¿verdad? Es por eso. ¿Okay? La asistencia, ya todos, ¿verdad? Falta alguien. Profesor José, listo. Luego, aprovechando para no dejarlo tanto para el final, les repartí un folder con la tarea. Esta semana, que es la 5ª sesión, tocan más tareas que la vez pasada, pero ya casi terminamos, pero por eso les dejo en el folder. En el folder también van a encontrar las indicaciones para la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Okay. Les decía de que las tareas vamos con buen ritmo, se van entregando. Todavía falta por entregar, ¿verdad? Para que porfa me ayuden con eso, porque recuerdo, sin tarea entregada yo no puedo realizar la investigación. Entonces les pido, ¿verdad? Que completen. Ok, perfecto. Voy a revisar, profe Marta. Okay. Listo. ¿Qué más? Otro anuncio. Para el próximo encuentro, que ya estaríamos el 6º encuentro, ya el antepenúltimo, vamos a hacer una actividad aquí en clase y también a discutir la película. Por lo tanto, si pueden dedicarle tiempo a la película, véanla. Quizás este fin de semana, porque después, entre lunes y jueves, es difícil. Entre lunes y jueves no lo van a poder hacer, porque uno está ocupado, ¿no? Así que quizás tarea de fin de semana, ¿verdad? Viernes, sábado o domingo, en Netflix, en YouTube, en cualquiera de esos lugares, a lo mejor lo consiguen también. ¿Okay? Hacer lo posible, pues, porque voy a retomar el tema en la próxima clase. Muy bien. Hay una cosa más. Para la última sesión, para las 2 últimas sesiones, para la 7ª. ¿Sí? ¿Será que se lo llevo yo? El mío. ¿Se lo llevo yo? Ajá. Yo vivo
Ya te doy el tuyo. No, laringitis. La película, ok. Guillermo. Ya te di la película. No. Véanla, no la vean como tarea, véanla por entretenerse, ¿verdad? Gracias, profe. Aquí tiene. Muy bien. El otro anuncio era, el próximo encuentro es el 6º. Vamos a hacer una actividad y hablar de la película. Para el 7º encuentro, me gustaría hacer un grupo focal, sobre un grupo focal, ya lo vamos a ver. Y para el último encuentro, hacer el grupo focal y que salgamos a las 7. Solo hacemos el grupo focal de 6 a 7 y salimos temprano. Salimos... ¿Perdón? No para irnos a la clase. Claro, en vez de estar en el aula, vamos a ir a celebrar a algún lado, ¿ok? Para que pidan permiso, para que avisen. Por eso estoy avisando con 3 clases de anticipación, ¿ok? Entonces, para que vayamos a cenar, el profe los invita en agradecimiento a este espacio que hemos construido juntos. ¿Ya? Después, hay propuestas de ir a bailar después, que dijo el profesor Malta. Pero ya ahí, ya ahí no llego, ¿verdad? Yo puedo participar también, pero ya eso... ya. ¿Ah? ¿Ya tenés? Ok, para que pidan permiso, avisen, etcétera. Pero mi pregunta es que si con eso no quiere decir que después no volveremos a saber nada del resultado final del trabajo. ¿Cómo no? Por supuesto. A ver. Sí, en varios momentos, exacto. Hablé con mi tutor, el doctor Rafael Lucio Gil, que estuvo el primer día, y él me dijo, les adelanto, pero yo lo voy contando cómo vamos, y me dice, déjale una última tarea. Sorry, ¿verdad? No es mía, es de él. Una última tarea para que hagan en las vacaciones, porque viene vacaciones, ¿verdad? Una tarea en vacaciones. Dijéramos en el mes de julio, una nada más. Porque yo en agosto le voy a pedir a algunos de ustedes, o a varios de ustedes, que si porfa me aceptan en alguna de su clase, y yo me voy a sentar ahí calladito, se den cuenta en caso que yo no estoy ahí. Lo que pasa es que entramos de vacaciones, nosotros salimos en 3 sesiones más, que es el jueves 3 de julio, y ahí nomasito terminamos el semestre, y no sé si todos van a tener clases. Entonces, una tarea para julio, y ahí terminaría. Luego, en agosto, yo me llevo sus contactos y le diría, profe Alicia, profe Eduardo, ¿qué día da clase? Y se me invitan, ¿verdad? Yo lleno mi guía de observación participante, quizás una última entrevista así con audio, de cómo piensan de que el curso, ¿verdad? Les pudo haber ayudado de alguna manera en su ejercicio profesional, cómo lo piensan implementar en su práctica docente, ¿verdad? Y luego ahí termina. Los resultados como tal van a ir en la investigación, en la tesis, que yo espero que se entregue en este mismo año. Ahí van a ver, no hay nombres, todo es anónimo, y ahí ahí van a ver los resultados como tal. Ahí se podrán dar cuenta. De hecho, me acuerdo que en el programa aquí de UAM, del doctorado en educación, un profesor nos decía de que por cortesía, por agradecimiento, nosotros le debemos de dar una copia de la tesis a los que fueron parte del estudio de campo, pues en este caso yo a ustedes, ¿verdad? Así que tendrán su copia de la tesis y la puedan leer, ¿verdad? Nuevamente, lo que se persigue es, lo que yo pretendo hacer es una reflexión crítica sobre cómo se construyeron los saberes de los docentes durante este curso de Educación para la Paz, con un diseño de investigación que se llama investigación-acción, en el cual se observa, ¿verdad? Se toma una acción y son 4 ciclos, cada ciclo se va reflexionando para ver qué mejora se puede hacer. El primer ciclo fueron los primeros 2 encuentros y por eso hubo bastante tarea el segundo encuentro. El segundo ciclo culmina hoy. Por eso es que hay como 2 herramientas más para hoy. El tercer ciclo termina el último día de clase y ese día van a ver las mismas herramientas de acá.
Y el cuarto ciclo es cuando yo vaya al aula de ustedes y vea, yo observe ¿sí? De qué manera a lo mejor hacen una actividad de esta, a lo mejor no es necesario, pero yo les voy a preguntar cómo piensan de que el material del curso están los libros. Quizás la tarea va a ser hojear los libros, ¿verdad? Hoy traje 3 libritos para poner un poquito más de énfasis, más que en la presentación en PowerPoint, sino en los libros, para que no los descuidemos y ver qué transformación profesional, ética, se fortaleció con el curso, con el material y cómo lo han llevado a su práctica docente, ¿verdad? Eso. Y ahí yo culminaría, por eso mismo sería en agosto, que los visite a lo mejor un par de clases cada uno y ya después ahí termina mi recopilación de información. La información se recupera a través de lo que se graba en el video, sobre todo con las herramientas, por eso es que es tarea, y ya se va procesando. Yo ya comencé a procesar la información con un software que se llama MaxQDA, que toma toda esta información se codifica, van saliendo patrones, va saliendo la información y lo que pretendo es con la información dar respuesta a mis objetivos, que son 5 objetivos. El primero de ellos es cómo vinieron los docentes, cuáles eran sus ideas, sus paradigmas, cómo vinieron el tema de educación para la paz. Otro de ellos es cuáles son los obstáculos epistemológicos, es decir, cualquier cosa que obstruya el aprendizaje, la construcción de saberes en este curso, desde estar enfermo hasta la lluvia, el cansancio por el trabajo de docente administrativo. Todo eso es un obstáculo epistemológico. El hambre es un obstáculo epistemológico, cualquier distracción emocional, el aire acondicionado que me pega, bien me está pegando, ya no sería otro tipo de obstáculo epistemológico. Hay miles de formas y facilitadores epistemológicos también. Luego, las reflexiones que hacen para ver cómo se construyen los saberes a la luz de lo que dicen varios autores de cómo se construyen los saberes. El cuarto objetivo es qué transformación ética o profesional pudo haber habido en los docentes debido al curso. Eso es lo que yo quiero observar en agosto, para que por favor me inviten a alguna clase. Y el último curso, el último objetivo, el quinto, tiene que ver con la última clase, el grupo focal que me gustaría hacer el último día, que es que si hubiera otro curso de educación para la paz, ¿cómo lo diseñarían? A partir de esta experiencia, ¿ustedes cómo lo diseñarían? ¿Sabes qué? En vez de 8 encuentros 6, en vez de 8 encuentros 16, en lugar de 2 horas 1, en lugar de 2 horas 3, me gustaría que se pusieran más énfasis en los libros, más presentaciones, más actividades, menos actividades. ¿Cómo lo diseñarían? A partir de su experiencia docente, de sus perspectivas, opiniones, criterios y a partir de lo que se vivió, para sacar un pequeño ¿cómo diseñaría un nuevo curso de educación para la paz? Esos son así de grosso modo mis 5 objetivos, que lo que persiguen es analizar críticamente cómo construyeron los saberes durante este curso de educación para la paz, con un fin de que realmente lo lleguen a implementar de alguna manera, algo quede y que lo lleven a su práctica docente, porque este es un efecto multiplicador. Ese es el fin de la investigación-acción. No solamente es comprender, eso quedaría a un nivel, dijéramos, hasta cierto nivel está bien, comprender, se construyeron de esta manera con las reflexiones, con el diálogo, con los ejemplos, con las actividades, pero también un nivel más, es la reflexión crítica, que lleve a algo, que es ese algo que lleve realmente de que algo quedó en el docente, algo, esa es lo que yo no sé si va a pasar, lo que estoy investigando, qué evidencia puedo recoger después en agosto, de que realmente el curso se puede llevar su práctica docente en el aula. Obviamente, como dijo la profe María Gabriela un día, no se trata, cuando estábamos haciendo la telaraña para la paz, esto no se trata de que vamos a cambiar de un día para otro todo, ni hacerlo todo rápido, y que vamos a hacer una cultura de paz en el aula de un día para otro. Este es un proceso, dijo algo así como de construcción poco a poco, que no tiene fin. ¿Así? Y si eso es lo que arroja mi investigación, eso es lo que voy a poner. Una docente dijo esto, las participantes. Esto no es de que va a ser un cambio y es tú, pero por lo menos ya está la conciencia y algo. O lo que dijeron ahora, bueno, podemos hacer esta actividad por las razones que dijeron de las mandalas y tal vez si de repente por el tema económico o lo que sea es prohibitivo, entonces vamos a hacer si lo vemos impreso, vamos a hacer si entre todos nos coordinamos para hacer uno grande, pero ahí se va viendo cómo el curso va de alguna manera reflejándose en su práctica docente.
Ese es mi cuarto objetivo específico y eso es lo que yo debo de poner. Así que en cositas así chiquititas van contestando lo que yo no sé qué va a pasar. Por eso es que es una investigación y eso no está en internet, eso no está en un libro, eso va a estar en la investigación y en este grupo. Que se puede generalizar los hallazgos de mi investigación para otros países en Centroamérica, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, China. No, porque la investigación tiene limitaciones, ¿verdad? Este fue un curso limitado, 8 sesiones, limitado a 12 docentes, pero da pautas y es el inicio también para futuras investigaciones. Y sí sirve de referente para cualquier otro investigador, institución que quiera leer. Yo quiero saber de cursos de educación para la paz. Está este que hizo la UAM. ¿Y de qué va? Va de esto. Fueron 10, 12 docentes que participaron. ¿Por cuánto tiempo? 8. Ajá, ¿y qué encontraron? ¿Cómo construyeron los saberes? O alguien que quiere investigar sobre eso, ya hay un referente. Y ese es el humilde aporte al vacío de conocimiento, porque no hay información sobre eso. Y yo pues le rindo el sombrero a la UAM como institución de que está liderando estos programas de investigación, ¿verdad? Porque se necesita. Se necesita en el país. En Nicaragua hay poco de eso. Y pues son aportes. Es lo que hace una universidad. La universidad no solamente replica o debe replicar conocimiento, también tiene un aporte social, como la UAM con el deporte, etcétera. Otras universidades tendrán otros énfasis, pero también está la tercera obligación de la universidad, que es la parte investigativa, de crear conocimiento, cambiar el chip de ser reproductor de conocimiento o consumidor de conocimiento. Yo consumo, yo busco, yo aprendo, yo veo, yo leo libros, ok, está bien, y yo lo reproduzco como docente, eso está bien, pero la parte de cambiar el chip a ser productor de nuevo conocimiento, eso es lo que hace la investigación, cambiar ese chip de ser ahora productor de conocimiento. Así que por eso es la importancia, porfa, que me ayuden con las tareas. Escuchándolo detenidamente, en el tema de investigación, uno tiene que ver qué criterios o qué elementos puede utilizar para obtener información. En el tema de los saberes que te permiten no solo contrastar, sino verificar cuánto aprendió el participante en el proceso formativo, digamos, en este ejercicio. Cuánto hemos aprendido, y una de las razones, una de las valoraciones es hacer distintos mecanismos de aprendizaje de saberes. Uno de ellos es la observación, el más tradicional, otro es la práctica, pero ahora con las tecnologías te ayudan a las simulaciones. Por ejemplo, viste que me presentaste en 2 ocasiones a un profesor ahí, señor, leyendo una historia. Él está haciendo un relato, contando la historia, pero es preferible hoy en la formación, es como la terapia grupal, pones a alguien a decir tu experiencia. Si me decía a mí, hablaba sobre una experiencia que te haya causado alguna emoción, alguna transformación en tu vida, te la puedo decir, ¿no? O cualquiera de nosotros. Eso te adquiere saberes porque ayuda mentalmente a la adquisición de conocimiento, que es lo que se utiliza mucho en la terapia grupal, como aquellas personas que han pasado dificultades. Yo pienso de que en esta investigación que estás haciendo deberías de optar a esos niveles también, poner algunos clips, extraer, en vez de ver una película, agarrar un clip, una situación particular. En Estados Unidos, para darte un ejemplo, hay compañías especializadas para notificar el despido, para decirle que lo estamos despidiendo, pero no como la forma que el empleador o la empresa te va a notificar. A partir de hoy usted ya no va a seguir viniendo aquí, llévese sus cosas y lo vamos a acompañar, y le quitan el acceso, le quitan el internet. Es un poco crudo, ¿no? Entonces ellos buscan la manera para evitar las demandas, a contratar especialistas y decirle que es una gran opción, una gran oportunidad, que ahorita que usted se va, aprovechar otros talentos que usted tiene para mejorar su vida. Es decir, que no sea un drama, porque todo te causa un drama, una afectación emocional, o porque nosotros llamamos el trauma, ¿no? Un despido. Esa es una adquisición de saberes, de conocimiento, y entonces la gente reacciona. Cuando uno reacciona a esas actitudes, pues uno va tomando en consideración qué tanta la gente comprende o valora y que te puede servir en una materia de investigación. Gracias por el comentario. Muy bien, perfecto. Hoy vamos a hacer la actividad de hoy, lo tienen acá en el folder, profe Carlita. ¿Y su hija? Ya bien. Ya bien, ok.
Entonces, hoy vamos a hacer una actividad que es sobre explorando conflictos en el aula, reflexionar sobre situaciones o conflictos reales o posibles, es decir, hipotéticos en el aula, para identificar sus causas, las emociones implicadas y construir propuestas de solución orientadas a la cultura de paz. Entonces, vamos a ocupar papelógrafo, vamos a trabajar en dos, grupos de 2 o de 3 si lo desean, y la idea es que se recuerden, que escojan una situación de conflicto que hayan vivido en el aula. Y no mencionemos universidad si no la quieren mencionar, pero sí el pecado, el conflicto, ¿verdad? Pero no en términos generales, sin mencionar detalles, exacto. Entonces, ponerle un papelógrafo, aquí hay papelógrafo, por eso traje esto acá, porque lo van a hacer y después lo vamos a compartir, ya sea en 2 o 3 grupos de 3, lo presentamos acá, un papelógrafo con la situación, con el conflicto. ¿Qué es lo que ustedes vieron? ¿Supieron o vivieron? De preferencia real, porque es bonito, ¿no? Y todos tenemos experiencia, grande, mediano, chiquita, pero tenemos experiencia en situación de conflictos en el aula. Si no, de todos modos está la puerta abierta a una situación hipotética que ustedes pueden imaginarse que puede ocurrir. Ese es el ejercicio. Y un segundo papelógrafo, ahí están los marcadores también, para que anoten las posibles soluciones a ese caso real de conflicto en el aula. Ese es el ejercicio de hoy, ¿verdad? Pero antes de caer a eso, pues me gustaría nada más mencionar cuál es el tema de hoy, ¿verdad? El tema de hoy. Ya, excelente. Es que sabe Qué que bien. yo lo estaba usando en pregrado y estoy en posgrado. Sí, está lo pusieron en posgrado. Sí. Entonces, por eso era que no me encontraba. Ya. Ya le mandé 2 o 3 preguntas. A ver, cuando estamos acá en el aula, la mitad del tiempo se va básicamente en la actividad que hacemos. Pero la primera parte o antes, hacemos un poquito de énfasis en los temas. Estos temas son los que están en el sílabus, ¿verdad? Anteriormente hemos visto aquí por sesión, están señalados cada uno de los temas. Pero la información, verdaderamente ya la materia en profundidad, están en los libros. Hay 5 libros que tenemos escaneados. Si nos metemos así al detalle, no es la idea, porque solo tenemos 2 horas y porque venimos a esta hora, ya venimos cansados. Yo pues le quiero agradecer que a pesar del día que hemos tenido, ¿verdad? Todavía vengan acá a un curso que todavía que es voluntario, ¿verdad? Se los agradezco. Yo sé lo que es. Ahorita a mí me anda doliendo la garganta un poquito, cuidado. Y yo sé un montón de personas que se han enfermado. El profe Guillermo me dice con la voz toda dentro, ando con laringitis. Parece que son las lluvias. La influenza está dando. Yo me vacuné el lunes contra la influenza. ¿Ah? Ajá, exacto. Entonces, para que nos cuidemos, ¿va? Y a pesar de todo eso, estamos acá. Entonces, no podemos, o sea, les quedan los libros si quieren profundizar. Aquí venimos con el tiempo que tenemos a tocar el tema y una presentación base. Vivimos educar para una cultura de paz en el aula, principios básicos de la educación para la paz, resolución no violenta de conflictos. Hoy nos toca habilidades sociales del docente para fomentar la convivencia. Bueno, entonces lo quiero hacer un poquito diferente esta vez porque la presentación ya la tienen. Cuando vemos este título, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué habilidades sociales? ¿Y cuáles serían algunos ejemplos? Yo le diría, como dicen los chavalos, el Ajá. mood que uno lleva a la clase. ¿El qué? Mood. El mood. Que uno lleva a la clase, Ajá. de alguna manera influye sobre el mood en que el resto de la clase se desarrolla. No es el absoluto, pero sí puede influir. O sea que si yo llego un poco agresiva o llego seria, llego distante, probablemente lo voy a poner a la expectativa, a la defensiva. Si yo llego con ganas de conversar o llego animada, probablemente me dicen, profe, y viene alegre hoy, y ellos se contagian y empiezan a preguntar. O sea, de alguna manera uno se convierte en una cierta brújula de las emociones ahí, cuando habla de las
porque no es solamente es cómo estamos, sino cómo transmitimos. Hay gente que puede estar contenta y es, sí, pero ando contento. Exacto. Entonces es una mezcla entre lo que siente y lo que es capaz de transmitir, pero que tiene digamos, un factor favorecedor o desfavorecedor para generar mejor convivencia o más mala convivencia en el aula. Muchas gracias, profesora María Gabriela. Profesor José Malta. En mi caso, profe, yo trato y hago lo imposible, ¿verdad? Porque yo salgo del trabajo de la universidad y siempre llevo una mudada, pero cuando no puedo, vengo de uniforme y entonces a veces a los estudiantes que no saben que soy policía, pues se sorprenden pues de verme vestido de uniforme de policía y como que les da miedo. Y mi cara pues un poco seria también, pues así soy yo. Pero cuando ellos ya ven cómo trabajo en el aula, entonces se baja y se relajan. Pues entonces algunos me dicen, profe, yo pensé que usted era el policía de esos que son enojados, que habla fuerte, pero no es lo que nosotros podemos. Y hay gente que me dice, usted es un policía distinto, usted no es un policía normal, me dicen a mí, porque yo no soy agresivo, pues trato de ser un poco sociable bastante, pues, y entonces casualmente tuve una experiencia ahorita que me mudé de casa y el vecindario, ¿y por qué se va comisionado? Es que me tengo que ir a mi casa, esta no es mía, estaba prestada. Cuando usted vino aquí, la cosa se compuso, aquí los chavalos se alborotaban, etcétera, etcétera. Pues. Y entonces, esas cosas pues a mí me llenan de satisfacción, pues, saber que la gente a uno lo ven de otra manera, pues, entonces, igual en el alumnado impacta cuando uno llega al uniforme. Me va a dar su número, pues, para atender. Ajá. Ahí, en estas habilidades, con los estudiantes, yo tengo siempre ese problema que habló el profesor, ¿verdad? No es que sea policía, pero de repente yo estoy explicando algo y estoy así a media voz, y cuando miro ya estoy gritando. Profesor, está gritando. ¿Ves? Es una forma de ser, y de repente estoy hablando con alguien y tal vez estoy hablando de un problema, lo estoy con él y de repente se me lleva la voz. Profe, ya me está gritando. No, ya le dije que así es mi forma, que se me sube, se me baja la voz. Entonces, hay veces tenemos, también puede ser por una falla, ¿verdad? En este caso, pues biológica, digamos. Y las habilidades sociales que el docente puede, es la escucha activa y la comunicación asertiva, ¿verdad? La que más implemento. A mí me gustaría agregar que desde mi experiencia imparto una de las asignaturas que tiene que ver pues con muchas matemáticas, físicas, etcétera, y lógicamente ciencia dura, creo que lo comenté en la sesión pasada. Sin embargo, estamos acostumbrados que nosotros los maestros damos el ejercicio y los muchachos son los que lo resuelven. En ocasiones hago lo contrario, les doy el ejercicio completamente resuelto para que ellos analicen y propongan qué es lo que realmente observaron, cómo fue el procedimiento que se utilizó, cómo llegaron a los resultados, etcétera. Entonces, solo el hecho de decirle, este es el ejercicio que vamos a hacer, pero si esto ya está realizado, profe, genera una discusión y debate entre todos, porque lógicamente son ejercicios y problemas diferentes y cada uno se analiza desde óptica distinta. Entonces, profesora, esto ya está resuelto, ¿cómo lo vamos a fomentar? ¿Cómo lo vamos a argumentar? Y comienza la discusión. Y les doy su tiempo prudente. Y parece mentira, pero las habilidades de comunicación, convivencia, de grupo, cooperación que se generan en ese instante son increíbles para una asignatura muy dura, pues, relacionada con la ciencia. Muchas gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿Por acá? Sí, prosigue. Solo para complementar lo que ellos han expresado, tratar de aprovechar el conocimiento con el entorno social, rompiendo los esquemas del formalismo, de lo serio, sino que hacer que los estudiantes se sientan en un ambiente mucho mejor. Yo al principio les digo, ustedes me pueden aguantar 40 minutos hablando, puedo hacer un monólogo,
más allá de los 40 minutos les pica la cabeza, les duele la espalda, se sienten incómodos. Entonces hay maneras en que la comunicación te ayuda a tratar de que ellos internalicen lo que uno está diciendo, ¿no? Incluso hasta lo más frío. Leer un código es frío. No ven figuritas, no ven nada, dice artículo tal. Entonces más bien es desdoblar un poco el lenguaje y hacer que la posibilidad de que ellos logren comprender socialmente esa realidad. Entonces ponemos práctica. Entonces yo les pongo casos, les digo esto, venga así, hágase, usted tome, hágase una parte y el otro hace la otra parte, y ellos sienten y expresan lo que en algún momento pueden considerar una respuesta. Es decir, para romper el formalismo de estar hablando y hablando, porque sí, en cierto momento ellos se cansan. Entonces hay que involucrarlos directamente. Muy bien. Entonces, con solo ver el tema de hoy, pues habilidades sociales del docente para fomentar la convivencia dentro del aula. Entonces lo quería hacer un poco diferente nuevamente porque la presentación está ahí, pues a partir de sus comentarios y haciendo referencia a algunos temas que están en los libros. Pues tengo seleccionado de los 5 que están escaneados, 3. En este que se llama Cultura de Paz, Fundamentos y Claves Educativas. Fundamentos y Claves Educativas de José Tubilla Rayo. Uno del capítulo, en el capítulo 10, habla de estas habilidades, de valores también, que los docentes pues deberían de implementar en el aula, ¿verdad? Para fomentar la convivencia. Uno de estas habilidades sociales es respetar la vida, ¿verdad? Rechazar cualquier tipo de violencia en el aula, compartir con los demás. Yo me recuerdo un profesor de que me caló porque fue el primero y nunca lo había hecho antes, no había tenido esa experiencia, el cual el último día de clase nos invitó a todos los estudiantes a su casa a comer carne asada. Entonces dije, nunca había tenido esa experiencia. Ya no había ningún vínculo, ningún interés, ya estaba puesta la nota, ya había acabado, no lo íbamos a volver a ver. Pero este docente no tiene otro interés más que convivir con los estudiantes, compartir con los estudiantes. Ya la relación del docente-estudiante ya había terminado. Entonces me llamó la atención que uno de los pocos docentes que lo ha hecho. Entonces es compartir, ¿verdad? Para mí ese es también un ejemplo de esa habilidad. Luego, otra habilidad social es saber escuchar. Menciona aquí, escuchar para comprenderse, comprender al estudiante y comprenderse a uno mismo. Entonces, saber escuchar, y lo cual es un reto, ¿eh? Pues saber escuchar. Luego, redescubrir la solidaridad, es decir, tener esta habilidad de ser solidario, que es valor también. Entonces, de este libro rescato esto que acabo de decir, ¿no? Este otro, de vivir y convivir en paz, también está escaneado. Aprender a vivir con uno mismo y con el entorno. Así se llama este libro. Este otro, entre las habilidades está la mediación en el aula. La mediación en el aula para evitar una escalada de conflicto. Es decir, hoy vamos a poner bien el papelógrafo acá, a ver la situación de conflicto. Pero la habilidad social está en el docente, evitar que escale. Ya bastante es que ocurre dejarlo hasta ahí, evitar de que escale, aquí sale. La escalada del conflicto, la mediación, técnicas de gestión de conflicto. Luego, el coaching, también el coaching. ¿Qué más? El perdón, que es habilidad y valor. ¿Ah? La compasión. Sí, la compasión y la caridad. Aquí dice el perdón y el reconciliador y la reconciliación para vivir en paz. ¿Verdad? El perdón y reconciliación para vivir en paz. Y ya desarrollo un poquito el perdón como experiencia religiosa, el sentido de perdón y la culpa en Francisco de Asís, el perdón como proceso personal. Los contemporáneos no tenemos culpa de los males anteriores a nosotros. Luego también está acá
La necesidad de aceptar la existencia de conflictos es una habilidad también. Aceptemos, que eso es como respirar y darle el sentido positivo, que podamos sacar de un conflicto algo positivo, la oportunidad para sacar algo positivo. La necesidad de redescubrir el sentido de la labor docente, es decir, nosotros no estamos nada más limitados a reproducir conocimiento. Eso sería muy poco para la labor docente. La labor docente va mucho más allá y es precisamente tratar de fomentar la convivencia en el aula, que luego se reproduce, llega a la familia, llega al vecindario, llega a la comunidad, llega al país, llega a las relaciones entre países. Si todas las aulas se hicieran lo mismo, si en todas las familias se hicieran lo mismo. Pero aquí estamos en el aula, ¿verdad? La convivencia pacífica en la escuela. Bueno, esto lo señalé, la página 59 por Pilar Mirnao. Aprender a vivir juntos para una cultura de paz, aprender a vivir juntos, reto educativo para una convivencia pacífica. Okay. Y luego este último libro que me gusta mucho, porque es bastante enfocado en lo que pasa en el aula, este también está escaneado, se llama Hablemos de todo, pero en paz. Es interesante, si podemos hablar de todo, de religión, no de política, no. ¿Cuál es religión? Ni religión, ni política, no hablemos de eso, mejor que se termine de estigmatizada. Pero este libro dice, hablemos de todo, pero en paz, ¿verdad? En casa, en la escuela, en el mundo. Y entonces desarrolla temas como el bullying, el tema como el racismo en el aula, ¿verdad? La violencia de género, la homofobia, la marginación por discapacidad en el aula. Entonces, estrategias de comunicación interpersonal para educadores. Este libro es muy bueno, es muy bueno. Habilidades, fomentar el diálogo, herramientas para fomentar el diálogo, herramientas para abordar el desacuerdo, herramientas para manejar los conflictos, herramientas para construir la paz, y luego comienza a abordar temas para tener esta habilidad para poder abordar el caso de bullying, el caso de violencia en internet y redes sociales. Violencia asociada a la discapacidad, habilidades para hacerle frente a la violencia asociada al origen cultural y a la violencia asociada al sexo. Esto tiene que ver por el género, por la violencia por la comunidad LGTBIQ+, y sus tipologías, etcétera. Muy bueno. Hay un poema bonito acá, en este libro. Hay bastantes recursos aquí en los libros, lo que pasa es que hay que detenerse a leer. Y francamente, el escaneo a mí no me gusta, si le soy franco, porque cuesta leerlo en la pantalla, ¿verdad? Mejor no hay como en físico, pero tenemos la información ahí. Hay un poema muy interesante que va en la parte de imaginarnos qué fuera de nuestra vida si hubiéramos nacido en otra parte del mundo. Ya no hablemos en otra época. Aquí somos de los años 80 que nacimos, ¿verdad? 90. Sí, ¿verdad? Aquí no hay de los 70, ni de los 60. Bueno, ya no hablemos que nacimos en los 70, en los 60, en los 80. No hablemos de eso, pero imagínense haber nacido para atrás. Ya no, supongamos que nacimos el mismo año, pero en otra parte del planeta. ¿Qué les parece la India, China, Brasil, Canadá, Francia, Rusia, no sé, Italia, cualquier parte del mundo, el Caribe? Imaginémonos, escogemos. Entonces, dicho eso, debemos pensar que podríamos ser personas totalmente distintas únicamente por el hecho de haber nacido en otra parte del mundo o en una familia diferente. Pero al final somos nosotros mismos, solo que nacimos en otra familia y en otro lado. Entonces el poema se llama Podrías, un poco corto, tres párrafos, Johanna Raspal. Entonces dice, si hubieses nacido en distinta tierra, podrías ser blanco, tu piel ser negra. En otro país, ¿acaso vivieras? Y dirías,
Sí, pero en una lengua extranjera. Te habrías creado de otra manera. Ya fuera peor, ya fuera mejor. Tendrías más suerte o quizás menos estrella. Amigos y juegos que distintos fueran. Vestidos tendrías de saco o de seda. Zapatos de piel, alpargata vieja. Irías desnudo, perdido en la selva, o podrías leer cuentos y poemas. No tener libros, ni saber de letras. Podrías comer dulces, si quisieras. O del negro pan, un mendrugo apenas. Podrías. Por todo esto, piensa que importa tener entonces las manos abiertas a los demás y acoger al que huye de conflictos, de sangrientas guerras, y escapa al dolor y a la cruel pobreza. Si hubieras nacido en aquella tierra, podría ser tuya la que es de ellos su tristeza. Entonces es un poema que aborda, pues, de que de repente, si hay una situación de conflicto en el aula por alguien por discapacidad, bueno, el que podría tener discapacidad es uno. Conflicto en el aula por un tema del color de la piel, que hoy en día pues puede ser una, el día de mañana va a ser otra. Y podría ser mi color de piel. El bullying. Bullying por cualquier razón. Podríamos ser nosotros el que cumple ese perfil para sufrir el bullying. O violencia de género. O combinados, exactamente, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones que son parte de la sociedad, últimamente llegan a nuestra aula, ¿sí o no? Y lo vemos, llegan a nuestra aula. Y así como puede haber en el mundo y afuera todo tipo de discriminación y conflicto, igual sucede en el aula y nos toca pues trabajar en ese sentido. Marginación por discapacidad, violencia de género, homofobia. Homofobia. También sucede, bullying. En Irlanda del Norte hemos visto que hay una especie de revuelta porque ahí suceden los estigmas. Yo siempre le digo a los estudiantes, hay que leer un libro de Ogmandino. Yo les recomiendo siempre leer algún libro. Siempre los incentivo, pero les cuento el libro para motivarlos, porque cuando les digo, lean un libro, si no les digo la interioridad, no les llama la atención. Ogmandino dice, bueno, el título es El vendedor más grande del mundo. El vendedor más grande del mundo. Entonces, y es la vida de Zaqueo. Pero él relaciona en la práctica dos aspectos en la vida humana. Uno de ellos es hacerse un inventario para caminar el kilómetro extra, porque en la vida uno tiene que caminar un kilómetro extra. Si hoy caminé 5, mañana voy a caminar 6, un kilómetro adicional. Hay que hacerse un inventario. En el caso de Irlanda, violaron a una adolescente, a una niña. Las autoridades señalan a 2 ciudadanos romanos, jóvenes, adolescentes. Y entonces empieza la gente a reaccionar en contra de esa, como un estigma. Y resultaron que no eran los responsables. Y entonces hay como una reacción que se desencadenante, ¿no?, en el comportamiento cultural, porque eso es muy peligroso. Es como el caso de Estados Unidos, que dicen que los migrantes son criminales. Entonces, el criminalizar la migración, eso vuelve indudablemente acciones de estigma. Entonces, él, si leen a Ogmandino, él trata de decirle a uno que tiene que ver el contexto, hay que ponerse en el contexto, en la realidad, así como ese poema, ¿no? Tienes que ponerte en el lugar del otro, es decir, si estuvieras en esa realidad, ¿cómo te pusieras? Si vos fueras migrante o si vos fueras de esa, ¿qué situación te gustaría que te trataran, ¿verdad?
Yo creo que esa es una manera en que nosotros tenemos que cambiar culturalmente y lo debemos de hacer en la clase. Si hay alguien que tiene menos capacidad para captar o no comprende, porque algunos dicen, no le entiendo, profesor, no te entiende, ¿no? Y tenés que buscar la manera porque los otros chavalos comienzan a burlarse de él, ¿verdad? Le digo, ¿cómo no vas a entender, no? Hay reacciones inmediatamente de los adolescentes en una circunstancia. Entonces yo creo que ahí hay que motivarlo. Ese libro son muy buenos, digamos, decirle a cada uno de ellos que trate de despertarle, porque nadie lee ahora, ¿no? Y le preguntas, no, ni un libro han leído. Entonces hay que, hasta eso hay que motivarlos a leer un libro, porque los saca del entorno. Cuando da la clase le digo, hágame un favor, yo sé que ustedes tienen el encendido del celular, la computadora, el tablet, tengan un ratito, no lo vean ahorita, solo escúchenme. Y vean, yo voy a hacer mueca, me voy a poner a bailar incluso, no importa, ríanse de mí, pero pongan atención. Entonces trato de hacerlos para que ellos hagan como un clic, como un rompimiento, porque las tablets y el teléfono te afecta. Sí, es una competencia que nosotros hacemos todos los días, hasta en los trabajos. Hagan un trabajo, entonces van a buscar en internet y me dicen, se equivocó, profesor, me dice. Y yo lo hice a propósito. Ok, profesor José. Bueno, voy a compartir algo bastante personal. Yo creo que a veces buscamos afuera, pero podemos tener acá adentro también, en Nicaragua, aquí, otras situaciones que son impactantes. En lo personal, vea, llegué a tener 14 hermanos, 15 hermanos paternos, hermanos maternos, y todavía llegué a mi adolescencia y yo iba a clase descalzo, en chorcito. Mi mochila, mi bolso eran las bolsas de azúcar de 5 libras de la San Antonio. Mis cuadernos eran de esos papelógrafos que se unían y ahí pues con eso. Y el lapidegrafito, el tarjador era una Gillette, ¿verdad? Y bueno, y esto que mi mamá, como era, pues tuvo varios compañeros, mi papá solo puso ahí y no llevó el apellido paterno. Entonces vivíamos en lugares bastante alejados, en lugares muy periféricos, en la orilla del río Chiquito, en León, y en un ambiente de una pobreza extrema. Y bueno, yo recuerdo, éramos el hazmerreír de mi casa, pues yo era bastante sobresaliente en mis clases, pero llegué a crecer con un sentimiento de inferioridad único, pues, porque, o sea, de mi aula yo era el que llegaba en ese plan, pues, descalcito, todo. Mis pies son testigos de la pobreza en que viví. Tengo 6 puntadas en un pie, quemadura, un clavo me atravesó de un lado al lado de uno de los pies. Y entonces, en un momento de mi adolescencia, yo llegué a confrontar a mi mamá y le dije, bueno, mamá, vos viviste una noche seguramente muy plácida, chévere, pues con mi papá, pero de ahí salí yo. Y yo, mamá, sinceramente no hubiera querido nacer. Te hubiera agradecido más que me mataran, que me ahogaran. Y pues, salir adelante, llegar a ser lo que soy hoy, sinceramente solo Dios. ¿Y por qué? Llegué a tener algún contacto en algún momento con mi familia paterna y el ver las condiciones en que ellos vivían, que vivían bien, que tenían una profesión, 2 profesiones, habían unos que hasta tenían 3 profesiones, un hogar, una familia, y entonces yo, wow, esto yo no lo tengo. y de mi casa yo me fui a los 8 años. ¿Por qué? Porque un padrastro le estaba pegando a mi mamá, yo agarré un leño, le rajé la cabeza, mi mamá se reconcilió con él y él pues buscaba cómo castigarme por cualquier cosa o por nada. Me fui de la casa, crecí en los barrios periféricos de Managua, ya anduve en Acahualinca, en los bajos de Acahualinca, en Achureca. Como no llegué a ser un vago o un delincuente, ni yo lo sé. Sí. ¿Cómo llegó a ser un docente, lo que es ahora, multiplicador de valores del conocimiento?
Así es. Entonces, bueno, la parte positiva de esto es que yo ahora entiendo, y por eso valoro a los estudiantes, aquellos que les cuesta, aquellos que tienen dificultades, porque sí, yo sabía, yo tenía bastante facilidad para asimilar los conocimientos, pero era de lo más distraído. Yo aún hoy por hoy tengo una facilidad para distraerme, yo estoy aquí y mi mente anda por otro lado, tengo que estarme autorrescatando, bueno, para volver. ¿Qué pasó? Aún estando en misa, estoy en misa y estoy pensando en otras cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces yo me conecto con esos alumnos, trato de ayudarles porque sé que yo hice esfuerzo titánico para lograr concentrarme, para lograr salir adelante, para vencer dificultades, ¿Cuánto me costó eso? Lágrimas, intentos de homicidio, de querer quitarme la vida, pues también decir, no, pues mi vida no vale nada porque estoy vivo, de reclamarle a Dios. Entonces, yo hoy, con la pregunta que hacía, ¿y si yo hubiera nacido en otro lado? ¿Y si yo hubiera tenido un padre? ¿Si yo hubiera tenido una familia? Y hoy digo, no, si yo pudiera regresar el tiempo y volver a nacer, le pediría al Señor que me permita volver a nacer en donde nací y tener los padres que tuve, porque eso me ayudó a ser lo que ahora soy, a tener un poco más de valores, a ser más empático, a ser más comprensivo, y solo me ponía a pensar, wow, si hubiera sido en un hogar pudiente, a lo mejor fuera una persona soberbia, orgullosa, qué sé yo, pues cuántos antivalores. Así que la vida que tuve me sirvió, y en medio de todas las dificultades siempre tuve momentos felices, y es por eso ahí que soy de los que piensan que uno tiene que ser feliz con lo que tenga poco, tenga mucho. Si no soy feliz con lo poco que tengo, no voy a llegar a ser feliz nunca más. Gracias. Un aplauso. Bárbaro, profesor José, le agradezco, ¿verdad?, su participación. Eso es lo que enriquece la clase, no está en ningún libro, no está en ningún lado. Esto es lo que da la calidad de la clase. Pero me gustó porque voy a aprovechar su intervención, porque usted habló que pasó por esa experiencia y que ahora entiende, hasta puede reconocer a los estudiantes lo que están viviendo y lo siente, y eso le hace que su papel de docente pues sea más eficiente porque está siendo empático, y esa es la primera de las habilidades sociales de que tiene la presentación de hoy. Solo se los voy a mostrar porque por razones de tiempo, como todos los encuentros, la empatía, ¿verdad?, es uno de ellos, el primerito, que lo mencionó ya el profesor. Otro de los valores es la comunicación asertiva, ¿verdad?, y no violenta en el aula. Otra habilidad del docente es resolución de conflictos desde una perspectiva de la paz, la inteligencia emocional, que lo hemos venido hablando, ¿verdad?, en casi todos los encuentros, y la cooperación y trabajo en equipo en la comunidad educativa. ¿Okay? Entonces, les dejo la presentación acá. Quería hacer algo diferente y creo que funcionó porque hubieron varias reflexiones valiosas, porque es solo algunos subtemas o temas que están en estos 3 libros, pero nuevamente les quedan los libros y la presentación. Son las 7:27, vamos a hacer la actividad. ¿Okay? La actividad de hoy, saquemos la hojita que dice sesión 5, ejercicio explorando conflictos en el aula. Entonces vamos a trabajar en parejas o en grupos de 3, ¿verdad? En parejas 2, 4, 6, en parejas salimos completos, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar el papelógrafo. Por ejemplo, la profe Alicia a lo mejor puede trabajar con el profe Eduardo, y tenemos, cada grupo toma 2 papelógrafos. ¿Ok? Ahí tienen marcador. Vayan pensando en una situación real de conflicto que hayan vivido en el aula. Y lo escriben. No necesariamente en universidad. No mencionamos universidad, mencionamos el pecado, no el pecador. Sí, sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Por ahí está tu mandala. Aquí está, tu mandala. No, porque ya no da tiempo.
Entonces, miren la pizarra. Muchachos, muchachas. Papelógrafo 1. Le ponen conflicto en el aula. Papelógrafo 1, conflicto en el aula. Estas preguntas son de guía. ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Hubo violencia? ¿Qué emociones se manifestaron? ¿Qué agresiones grabaron? Según papelógrafo 2 le ponen posibles soluciones. ¿Qué posibles soluciones proponen en una estructura de paz? ¿Qué? Vamos, 10 minutos. 10 minutos. Vamos a poner musiquita mental otra vez.
La
Sí, ya. Podemos hacerlo. Vamos con las soluciones para ir cerrando. Vamos cerrando, ya terminamos los grupos, 3. Ok, 2 minutos. Sí, pero vamos cerrando, chicos. 2 minutos. Ok, vamos a continuar. Ya tenemos un grupo por el tiempo, son las 7:42. Profesores, Carlita, profesor, ¿qué? Bueno, vamos a exponer, pero él puede contar la historia, porque él es el involucrado en este asunto. Bueno, Sería el día de hoy en un aula de clase. buenas noches. En nuestros salones de clase le comentamos qué es lo que ocurrió en el aula. 3 alumnas la sesión anterior a hoy no asistieron a la clase. Una de ellas me presentó su justificación y la otra no. A la hora del receso, así, de una manera sorpresiva, pues la que no llevó justificación me ofreció un café. Y me comenzó a comentar que por algunas razones ella no había asistido a clase, pero en eso la que sí me presentó la justificación exteriorizó que su justificación era válida porque tenía una justificación por escrito y no necesariamente por un café. ¿No es necesario? Por un café. Entonces, esa fue la situación. que lo dijo en voz alta. Sí, lo dijo en voz alta y lo escuchamos, estábamos en el pasillo, porque fue la hora del receso. Y entonces la joven que le obsequió el café cayó y se fue con su compañera al salón. Terminó el receso, entramos todos al salón, en lo que nos estábamos ubicando, vi que la que me había obsequiado el café estaba comentando ya con su otra compañera, ya como la fulanita, la que no sé qué. Y ya comenzaron a hacer unos comentarios que no lo escuché bien, creo lo que decían, pero sí sabía que se estaban refiriendo al tema con la joven. Entonces, como le decía la maestra, ya como le demoró, porque yo no me gusta ser muy estricto ni duro, les dije que si continuaban con eso, íbamos a formar grupos de trabajo con ellas y la joven involucrada. Entonces ya ella, no, profe, no, tranquilo, termine que no sé, entonces ya pucha, pues igual la situación. Involucradas, como les decía, están las 2 estudiantes que son del sexo femenino. Hubo violencia, identificamos que hubo una mala intención de una de las involucradas de tipo provocación, que no pasó más porque la joven, repito, no quiso levantar la mano.
emociones se experimentaron? Bueno, molestia por el comentario. La joven sí se molestó por el comentario que hizo. Que agravaron o la situación o el conflicto. Mitigaron. Mitigaron. Porque la intervención del maestro fue que logramos persuadir un poco la situación. Y en la segunda lámina, las posibles soluciones al conflicto, la propuesta nuestra fue la conformación de grupos de trabajo con las partes involucradas. Aunque se puede mandar, porque está en el mismo grupo de trabajo, se tiene que tolerar un poco. Así es. Mire, yo siempre he expresado lo siguiente en este sentido, y es una muy buena técnica. Yo les digo a los jóvenes, yo soy contador público y siempre he trabajado en áreas donde hay equipos interdisciplinarios, que hay contadores, administradores, mercadólogos, y hay de todo tipo. En el área de contabilidad, tesorería, presupuesto. Hay un área grande. Siempre hay conflicto y ahí tenemos que trabajar. No tenemos que tolerar todo. Y ahí hay personas que trabajamos de diferentes sexos, y de religión, de ideología y de credo, pues, y credo político y todo. Hay personas que trabajamos de todo. Eso no tenemos que tolerar. Y así yo pues, aprendí a trabajar y prueba de ello, porque yo tengo más o menos más de 20 años de experiencia en el campo, trabajar así en el área de finanzas y nunca me he pasado. Tenemos que aprender a convivir. Entonces, la conformación de grupos de trabajo fue la solución que le di al caso. Bien, gracias. Una preguntita. Sí, una de las preguntas, orientadora, así muy breve. Cualquiera de ellas que quieran comentar que ha aprendido sobre este conflicto cotidiano en el aula, ¿qué papel juega como mediador? Bien, uno de lo que aprendimos de los conflictos, en este caso, me recordé rápido que aquí habíamos hecho una exposición aquí en la clase, no recuerdo si fue usted o uno de los colegas, no recuerdo muy bien, pero sí, ya habían exteriorizado todo esto técnico. Perfecto, gracias. Ok, siguiente grupo. Bueno, en nuestro caso, la profe Marta me contó su experiencia, yo le conté una y al final decidimos que íbamos a tomar la experiencia que me había ocurrido a mí. ¿Qué ocurrió en el aula? Durante una actividad en los laboratorios, yo estoy en odontología, pero era en el ejercicio de la facultad de medicina. Compartimos experiencias para poder hacer esto y me gustó más la exposición de ella porque le digo que ahora los muchachos jóvenes, en el caso que le pasó a ella hace años, los muchachos jóvenes son a veces incontrolables, impredecibles, entonces que está bonita la experiencia para todos nosotros que podemos poder enfrentar alguna situación en algún momento como le pasó a ella. Entonces estamos en una actividad práctica. Vamos a hacer un examen práctico y en determinado momento les digo, bueno, pues mientras me hacen el favor de cambiar las láminas que están en los microscopios y todo lo que está ahí, vamos a tomar un receso. Usualmente, especialmente en los últimos años, los grupos tienen en su mayoría mujeres. Ese subgrupo tenía una cantidad de varones notable y todos eran súper competitivos. Bueno, no voy a decir hace cuánto, pero esta experiencia ocurrió hace bastantes años y yo vine aquí a trabajar con 26 años. Sabía mucho de biología molecular, de biología, pero no sabía ni de pedagogía, ni de didáctica, ni menos de todas estas cosas que hemos ido aprendiendo en el camino de coaching, de mentoría, de inteligencia emocional, de cultura de paz, o sea, cero, ¿verdad? Y obviamente mi distancia en edad de los muchachos no era tampoco tan grande. En lo que están ahí, había una banca afuera, empieza uno de ellos, entre los varones a decir, ¡ay, conmigo! Echémonos a la tercera. Y entonces iba con uno, con otro, mientras los que no habían hecho el examen, que seguían estudiando, llegaban, se echaban a la tercera y
a otro estudiante que también estaba ahí, vos, maricón, vení para acá, yo te voy a ganar, si vos sos muchacho, voy a ganar que no sé qué, y yo, están fuera del aula, claro, son mis estudiantes, pero en el momento es como, y todo pasa como es. El chaval lo toma el reto, se va y empieza a echarse a la tercera. Y era más delgado que él, un poco más bajo, porque él era bastante alto de estatura, pero a pesar de eso y con mucha dificultad, le gana. Le gana, inmediatamente se levanta porque le digo, bueno, se terminó el receso y nos vamos para adentro, ¿verdad? Vamos entrando al laboratorio y entonces venía que un colchón no me va a ganar y que no sé qué, y empieza a decirle cualquier cantidad de cosas y agarrarlo a patadas. A patadas. Y entonces yo, o sea, pero tiro los papeles como loco, o sea, no me quedé pasiva, pero no sé si era, ahora pienso, y yo se lo puse no con esas palabras como una de las tareas que usted nos puso, ¿verdad? Si hubiera tenido las herramientas que tengo hoy, probablemente me hubiera esperado hasta que llegáramos a ese punto o hubiera hecho tal vez otra cosa. Lo único que hice fue meterme en el medio y el hombre estaba tan lleno de ira, el muchacho, que hasta yo salí apaleada, ¿verdad? Pero logré separar. Entonces cuando yo me metí, él sigue dando portadas y el otro muchacho se aparta. Yo hablo con el muchacho y le digo, mira, esto no vamos a devolver lo mismo que te dieron. Te ruego que no tomes ninguna decisión por tu parte, lo vamos a ir a reportar. Porque cuando la persona es un estudiante del área de la salud, supongo que sabe, pues, y si no, pues lo aclaro, no solamente cuenta el expediente académico, sino sus capacidades emocionales y mentales para lidiar con un paciente. Entonces, él lleva un expediente, pues, ¿verdad? Y entonces yo lo único que hice, pues en el momento, aparte de sobarnos los dos, ¿verdad? El otro golpeado y yo, fui a reportarlo a la facultad. Wow. ¿Verdad? Fui a reportarlo a la facultad y sí, pues hubo repercusiones en la nota, hubo una sanción disciplinaria con la advertencia de que si volvía a ocurrir una cosa medianamente, pero mínimamente parecida, no igual, sino mínimamente parecida, entonces lo iban a expulsar de la carrera, ¿verdad? Pero obviamente, como la repito, ha pasado mucha agua bajo el puente hasta que ahora lo cuento, ¿verdad? Yo creo que darle cuenta no se acaba. Bueno, entonces posibles soluciones, ¿verdad?, que propone de una cultura de paz. Como decía la profesora, ¿verdad?, en ese momento ya no tenía esta idea, ¿verdad?, de cómo poder mediar y resultó apaleada, someterse, querer separar a lo mejor y todo eso. Entonces, lo primero que pensaría en hacer es calmar los ánimos de todos, porque me imagino que todos, dale, o sea, se pusieron pues a animarlos a que siguieran. Animar la violencia. Sí, a animar la violencia. Entonces, primero calmar con autoridad. Calmar con autoridad. Sí, con autoridad, lo voy a agregar. Segundo, parar el conflicto de los afectados, o sea, hablarle directamente a los que están haciendo pues el dúo dinámico ahí del conflicto. Tercero, buscar una mediación, ¿verdad?, de los dos involucrados, ¿verdad?, que como hizo la profesora, pero en este caso ella fue a la facultad y entonces me imagino que habló con el afectado, el causante del conflicto. Y cuarto, llegar a una resolución, que es lo que quisiera, ¿verdad?, cualquiera, para que no vuelvan a ocurrir, ¿verdad?, este tipo de problemáticas, y menos en la facultad, como dice la profesora, y menos en estudiantes de medicina que tienen que tener un control, ¿verdad?, de su temperamento, de su ánimo, ¿verdad?, y saber manejar todo lo de su ser con un dominio propio. Entonces, le voy a agregar a esto como autoridad.
ya todos tienen su folder de tareas. Sí. Ok. Porfa, las tareas. Esta semana van 12 preguntas más, son 4, para que porfa la hagan. Respuestas cortas. He revisado, comencé a analizar algunas de ellas, respuestas cortas, así como estamos viendo, ¿verdad? Pero cortas, pero con esencia. Y bueno, nos vemos el otro jueves. Un aplauso. Eso, sí. Gracias, Karina. Sí, esto lo hacen rápido, disculpen. ¿Se recuerdan que la línea de construcción del saber docente? En pareja, ¿verdad? Sí, en pareja. Eso lo hacen en 3 minutos. La mejor de Recuerden que esta herramienta es con experiencia de hoy.